El guardabosque que encontró el sendero que no debía existir. Siempre pensé que conocía aquel bosque mejor que cualquier otra persona. Durante 15 años trabajé como guardabosque en la Reserva de San Jerónimo, un lugar perdido entre montañas donde los árboles eran tan antiguos que algunos científicos aseguraban que habían comenzado a crecer antes de que existiera el pueblo más cercano. Mi nombre es Esteban Rojas, y si hoy estoy contando esta historia es porque nadie creyó mi informe. Lo archivaron como estrés laboral. Dijeron que las largas jornadas en soledad me habían hecho imaginar cosas, pero yo sé perfectamente lo que vi, y también sé que sigue allí, esperando. Todo comenzó un lunes de noviembre. Había llovido durante casi una semana seguida, y el bosque olía a tierra húmeda, madera podrida y hojas en descomposición. Era un olor que cualquier guardabosque aprende a reconocer desde el primer día. Aquella mañana recibí una llamada desde la oficina principal. Esteban, necesitamos que revises el sector norte. ¿Qué ocurrió? Hubo unos segundos de silencio. 3 excursionistas dicen haber visto luces durante la madrugada. También escucharon silbidos. Sonreí. No era la primera vez. Muchos visitantes confundían luciérnagas con fenómenos extraños o el viento atravesando los árboles con voces humanas. Respondí que iría de inmediato. Preparé mi mochila, tomé el GPS, una radio, una linterna de alta potencia, comida para 2 días y mi viejo rifle de emergencia. Nunca lo había usado contra nada más peligroso que un jabalí. A las 8 de la mañana crucé el último puesto de vigilancia. Después de allí, comenzaba el verdadero bosque. El silencio era absoluto. No el silencio normal de un lugar sin personas. Era otro. Uno que parecía tragarse cada sonido. Ni siquiera escuchaba el viento. Mientras caminaba, empecé a notar algo raro. No había aves, ni insectos, ni ardillas, nada. Era como si toda forma de vida hubiera abandonado aquella parte del bosque. Pensé que quizá algún depredador grande estuviera cerca. Continué caminando casi 3 horas hasta encontrar el campamento donde habían estado los excursionistas. Las tiendas seguían armadas. Habían regresado a recogerlas más tarde, pero dejaron varias cosas olvidadas. Encontré una taza rota, una linterna y una cámara fotográfica. La batería aún tenía carga. Revisé las imágenes. Las primeras mostraban árboles, senderos y algunas fotografías entre amigos. Todo normal, hasta la última. Sentí un escalofrío. Era una fotografía completamente oscura, pero al aumentar el brillo de la pantalla, distinguí algo entre los árboles. Una silueta, muy alta, tan delgada que parecía un tronco. No tenía rostro, solo 2 pequeños puntos blancos donde deberían estar los ojos. Pensé que podía tratarse de un árbol deformado, hasta que observé otro detalle. La figura proyectaba sombra, pero alrededor de ella no había ninguna fuente de luz. Guardé la cámara. No quería sacar conclusiones precipitadas. Seguí avanzando hacia el norte. A las 2 de la tarde, encontré algo que jamás había visto. Había un sendero, muy estrecho, cubierto por hojas secas. Lo extraño era que ese camino no aparecía en ningún mapa. Yo mismo había recorrido aquella zona decenas de veces. Ese sendero no existía. Abrí el GPS. Según el aparato, frente a mí solo debía haber vegetación. Sin embargo, el camino estaba allí, tan real como los árboles que lo rodeaban. Pensé que quizá alguna tormenta reciente había despejado la maleza. Decidí seguirlo. Los primeros minutos fueron normales. Después comenzaron las cosas imposibles. Los árboles cambiaron. Sus troncos eran mucho más gruesos. Las raíces sobresalían del suelo como enormes serpientes inmóviles. Había marcas talladas en la corteza. No parecían hechas con herramientas modernas.
Eran símbolos, cientos de ellos, todos diferentes. Algunos parecían ojos, otros manos, otros simplemente figuras imposibles de describir. Tomé varias fotografías para enseñarlas después. Mientras lo hacía, escuché un golpe. Giré inmediatamente. Nada. Pensé que habría sido una rama. Seguí caminando. Otro golpe, esta vez detrás de mí. Me di vuelta tan rápido que casi perdí el equilibrio. Otra vez. Nada, solo árboles. Continué. 5 minutos después volvió a ocurrir, pero ya no era un golpe, era un paso. Alguien caminaba detrás de mí, muy despacio. Crujía una hoja, luego otra. Me detuve. Los pasos también. Esperé casi 1 minuto completo. Silencio. Di otro paso. Detrás de mí volvió a escucharse el mismo crujido, como si alguien copiara exactamente mis movimientos. Sentí un nudo en el estómago. ¿Hay alguien ahí? Mi voz apenas se escuchó. Nadie respondió. Di media vuelta varias veces iluminando con la linterna incluso siendo de día. No había absolutamente nadie. Entonces ocurrió. Un silbido, largo, grave, tan cerca que juraría haberlo escuchado justo detrás de mi hombro. Me giré de golpe. Nada. Respiré profundamente intentando mantener la calma. Seguramente algún ave. Eso quería creer. Pero había un problema. Seguía sin haber pájaros, ni uno solo. Continué avanzando durante casi media hora, hasta que encontré una vieja cabaña. Nunca había visto esa construcción. La madera estaba negra por la humedad. Las ventanas habían desaparecido. La puerta permanecía entreabierta. Empujé lentamente. El interior olía a moho. Había una mesa, 2 sillas, una chimenea, todo cubierto por décadas de polvo. Sin embargo, en la mesa había una taza y el café seguía caliente. Retrocedí un paso. Eso era imposible. Miré alrededor. Nadie. El polvo cubría todo el suelo, excepto un camino. Unas huellas recientes conducían desde la puerta hasta una habitación del fondo. Saqué el rifle. Avancé lentamente. Empujé la puerta. Vacía. Solo una cama destruida, un armario y un espejo antiguo apoyado contra la pared. Me acerqué. El cristal estaba tan sucio que apenas reflejaba mi rostro. Lo limpié con la manga. Vi mi reflejo, cansado, mojado por la lluvia, asustado. Entonces, mi reflejo sonrió. Yo no. El corazón se me detuvo por un instante. Retrocedí de golpe. Volví a mirar. El espejo mostraba exactamente mis movimientos, como si nada hubiera pasado. Intenté convencerme de que había sido un efecto de la luz o del cansancio, pero cuando estaba a punto de salir de la habitación, escuché una voz, muy baja, tan baja que parecía surgir desde debajo del suelo. Era la voz de mi padre. Mi padre llevaba muerto 12 años, y aún así, la escuché con absoluta claridad. Esteban, no salgas de la cabaña. Ya te encontró. La voz de mi padre se apagó tan rápido como había aparecido. Sentí un frío recorrerme la espalda. Durante varios segundos fui incapaz de mover un solo músculo. Intenté convencerme de que todo era producto del cansancio, pero había algo que mi mente no podía explicar. Aquella no era una voz parecida a la de mi padre. Era exactamente la suya, el mismo tono, la misma forma pausada de pronunciar mi nombre. Di un paso hacia la puerta con el rifle apuntando al frente. Entonces, escuché otro sonido, un golpe seco, como si alguien hubiera apoyado una mano sobre la madera del exterior. Permanecí inmóvil. Otro golpe, después otro. No eran golpes para entrar, eran golpes lentos, pacientes, como si aquello supiera que tarde o temprano saldría. Me acerqué a una de las ventanas rotas y miré entre las tablas. No vi nada, solo árboles inmóviles, sin viento, sin animales, sin vida. Respiré hondo y decidí salir. No podía pasar la noche encerrado allí. Empujé la puerta con fuerza y levanté el rifle. El exterior estaba vacío,
pero el barro frente a la entrada había cambiado. Había huellas. No eran de un oso, ni de un venado, ni de una persona. Parecían pies humanos, pero medían casi 50 centímetros de largo. Y lo peor era la distancia entre una huella y otra. Aquello caminaba dando pasos de más de 3 metros. Tragué saliva. La seguí con la vista. Rodeaban completamente la cabaña, como si alguien hubiera estado caminando alrededor de ella durante horas. No quise seguirlas. Retomé el sendero con la intención de regresar a la estación forestal. Sin embargo, después de caminar casi 40 minutos, volví a encontrar la misma cabaña. Me quedé inmóvil. Era imposible. Había caminado siempre en línea recta. Volví a revisar el GPS. La pantalla comenzó a parpadear. Las coordenadas cambiaban solas. El aparato emitió un pitido y se apagó para siempre. Un silencio aún más profundo cayó sobre el bosque. Fue entonces cuando lo escuché. Un llanto. Era el llanto de una niña. Provenía de algún lugar entre los árboles. No tendría más de 8 años. Lloraba desesperadamente. ¡Ayuda! Mi instinto me obligó a avanzar. Corrí entre la vegetación siguiendo la voz. Cada vez parecía más cercana. Por favor, tengo miedo. Empujé unas ramas y llegué a un pequeño claro. Vacío. No había ninguna niña. Solo un viejo columpio oxidado colgando de una enorme rama. Se movía lentamente, aunque no había viento. Retrocedí. Entonces la voz volvió a sonar, pero ya no estaba frente a mí. Ahora estaba detrás. Giré de inmediato. Otra vez no había nadie, solo el columpio, esta vez completamente inmóvil. Fue en ese instante cuando comprendí algo. Aquello no estaba llamándome, estaba jugando conmigo. Seguí caminando sin volver la vista atrás. Durante casi una hora escuché voces. Mi madre, mi hermano, compañeros de trabajo. Todos pronunciaban mi nombre. Todos parecían estar perdidos entre los árboles. No respondí. No pensaba caer en la trampa. Cuando el sol comenzó a ocultarse, encontré una estructura de piedra cubierta por raíces. Parecía una pequeña capilla. La puerta había desaparecido hacía décadas. En el interior encontré decenas de velas consumidas, todas apagadas, y en el centro había un atril de madera. Encima descansaba un cuaderno envuelto en cuero. Las primeras hojas estaban destruidas por la humedad, pero las últimas todavía podían leerse. No tenía fecha, solo un nombre: Samuel Ortega, guardabosque. Mi respiración se aceleró. Nunca había oído hablar de él. Comencé a leer. Si alguien encuentra este diario, no siga caminando. El bosque no está embrujado, está vivo. Sentí un escalofrío. Continué leyendo. Hace muchos años encontramos un círculo de piedras mientras abríamos un nuevo sendero. Creímos que pertenecía a alguna cultura antigua. Lo destruimos para construir un puente. Esa misma noche comenzaron las desapariciones. Las siguientes páginas describían cosas que coincidían exactamente con lo que yo había vivido. Voces, silbidos, animales desaparecidos, senderos que cambiaban de lugar, hasta que encontré una frase escrita con tanta fuerza que el papel estaba rasgado. No imita tu voz, imita tus recuerdos. Mi corazón comenzó a latir con violencia. Pasé otra hoja. No la mires directamente. Si descubres su verdadero rostro. La frase terminaba allí. Las últimas páginas habían sido arrancadas. Un fuerte silbido atravesó el bosque, mucho más cerca que antes. Esta vez no parecía una persona. Sonaba como el aire escapando de un túnel inmenso. Apagué la linterna. No quería revelar mi posición. Entonces escuché algo que jamás olvidaré. Pasos, lentos, pesados. Cada paso hacía vibrar ligeramente el suelo. No corría, no tenía prisa. Sabía exactamente dónde estaba. Contuve la respiración.
Los pasos se detuvieron justo frente a la entrada de la vieja capilla. Permanecí completamente inmóvil. Pasó 1 minuto, luego 2, después 5. Nada. Pensé que quizás se había marchado. Entonces una sombra cubrió la entrada. No distinguía su forma. Solo veía que bloqueaba la poca luz que aún entraba desde el exterior. Era demasiado alta para ser un ser humano, mucho más. Escuché una respiración, lenta, profunda, y después, mi propia voz. Esteban, sal, ya no quiero jugar solo. Sentí que la sangre se me helaba. Aquella cosa había aprendido mi voz y sonaba exactamente igual que yo. No había diferencia alguna. Entonces comenzó a reír, pero no era una risa normal. Parecía que decenas de personas reían al mismo tiempo desde el interior de un pozo. La capilla entera tembló. Comprendí que esconderme ya no serviría. Sujeté el rifle con ambas manos, respiré hondo y salí de golpe apuntando al frente. Y lo que vi hizo que deseara no haber abandonado nunca aquella cabaña. Sujeté el rifle con ambas manos, respiré hondo y salí de golpe apuntando al frente. Durante 1 segundo pensé que no había nadie. Después levanté lentamente la vista. Aquello estaba de pie a unos 20 metros. Era tan alto que su cabeza desaparecía entre las ramas de los árboles. Su cuerpo era delgado, cubierto por una piel gris que parecía la corteza de un árbol muerto. Sus brazos eran desproporcionadamente largos y terminaban en dedos finos que rozaban el suelo. Pero lo peor era su rostro. No tenía ojos, no tenía nariz, solo una superficie lisa, como una máscara de madera. Sin embargo, de aquella cara vacía comenzaron a abrirse lentamente decenas de pequeñas grietas, y de cada una de ellas surgieron ojos humanos, cientos de ojos. Algunos lloraban, otros parecían dormir, otros me observaban fijamente. Sentí un mareo tan intenso que estuve a punto de caer. Recordé la advertencia del diario: no la mires directamente. Bajé la vista de inmediato. En ese mismo instante, escuché su voz. No imitaba la mía. Ahora hablaba con la voz de todas las personas que había perdido en mi vida. Mi padre, mi madre, mi abuelo, amigos fallecidos. Todos pronunciaban mi nombre al mismo tiempo. Quédate con nosotros. El sonido era insoportable. Me tapé los oídos y corrí sin mirar atrás. Los árboles comenzaron a cambiar de lugar. El sendero desaparecía y volvía a aparecer unos metros más adelante. Era como si el bosque entero respirara. Entonces recordé una frase del diario: el bosque está vivo. No era una metáfora. Las raíces comenzaron a moverse bajo mis pies. Los troncos crujían como si giraran lentamente para cerrar cualquier salida. Comprendí que no estaba huyendo de una criatura. Estaba huyendo de todo el bosque. Corrí desesperadamente hasta llegar al círculo de piedras que Samuel había mencionado en su diario, o lo que quedaba de él. Las piedras estaban partidas, cubiertas por musgo y hundidas en la tierra. En el centro encontré un viejo farol de aceite, completamente oxidado. Junto a él había una caja metálica casi enterrada. La abrí con dificultad. Dentro había un cuaderno envuelto en tela y una pequeña caja de fósforos protegida de la humedad. Las últimas páginas del cuaderno estaban intactas. Samuel había alcanzado a escribir una última advertencia: no puedes salir del sendero, pero mientras el círculo permanezca roto, siempre encontrarán nuevas personas. Si alguien llega hasta aquí, debe cerrar el círculo. Levanté la vista. Las piedras estaban dispersas. Comprendí lo que debía hacer. Comencé a empujarlas una por una. Pesaban una barbaridad. Mientras lo hacía, escuchaba pasos acercándose, lentos, inmensos, cada vez más cerca. La temperatura descendió de golpe. Una niebla espesa cubrió el bosque. La criatura ya no ocultaba su presencia. Podía escuchar decenas de voces
susurrando alrededor. Cuando coloqué la última piedra en su sitio, el suelo tembló. Un estruendo atravesó el bosque. Las raíces comenzaron a retroceder como serpientes huyendo del fuego. Los árboles se inclinaron violentamente. Un grito imposible surgió detrás de mí. No era un sonido que pudiera producir un ser vivo. Era el ruido de miles de voces mezcladas con el crujido de madera rompiéndose. No me giré. Corrí como nunca antes. Las ramas golpeaban mi rostro. Las piedras me hacían caer una y otra vez, pero seguí avanzando. De pronto, escuché pájaros. El viento volvió a soplar. Los insectos comenzaron a sonar. El bosque había recuperado la vida. Miré hacia atrás. El sendero había desaparecido. Solo había árboles normales. Cuando llegué al puesto forestal, habían pasado 3 días. Yo juraría que solo habían transcurrido unas horas. Mis compañeros organizaron brigadas de búsqueda durante todo ese tiempo. Nadie encontró el sendero, ni la cabaña, ni la capilla, ni el círculo de piedras. Entregué mi informe completo. Nadie me creyó. Dijeron que la deshidratación y el aislamiento podían provocar alucinaciones. Renuncié al trabajo una semana después. Jamás volví a entrar en ese bosque. Han pasado 11 años desde entonces. Intenté olvidar todo. Lo estaba consiguiendo. Hasta hace 2 noches. Mi hijo de 9 años llegó emocionado de una excursión escolar. Traía una fotografía tomada con el celular de su profesor. Mientras me la enseñaba, sonreía. Papá, mira este árbol tan raro que encontramos. Tomé el teléfono. Al principio solo vi un grupo de niños posando entre los árboles. Entonces amplié la imagen. Al fondo, entre la niebla, había una figura demasiado alta para ser un hombre. Delgada, inmóvil, observando a los niños. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Aún estaba ampliando la fotografía cuando el celular vibró. La imagen cambió sola y por un instante, la figura levantó lentamente uno de sus brazos, como si supiera que yo la estaba mirando. Debajo de la fotografía apareció un archivo de audio que nadie recordaba haber grabado. Lo reproduje. Solo duraba 4 segundos. Escuché un silbido y luego una voz idéntica a la mía, susurrando: Esteban, el sendero volvió a abrirse y esta vez no vine por ti, vine por él. Desde aquella noche, cada madrugada, justo antes del amanecer, escucho ese mismo silbido detrás de mi casa. Nunca me atrevo a mirar por la ventana, porque ahora sé algo que Samuel nunca alcanzó a escribir en su diario. Hay senderos que desaparecen de los mapas, pero nunca dejan de existir.